Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo pasado, ha pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo ha llegado. El apóstol Pablo habla de un cambio de identidad. El cambio de identidad proviene de dejar de ser la persona que hemos sido antes de conocer a Cristo, totalmente enganchados al pecado, encadenados, esclavizados, a una conducta pecaminosa que nos definía y que nos humillaba, nos hacía sentir avergonzados, nos hacía sentir que no podíamos estar con las personas, que nos retraíamos de las personas, porque ¿y si averiguan mi secreto? ¿Y si averiguan mis adicciones? ¿Y si averiguan mis vicios secretos y mis debilidades? ¿Y si se dan cuenta los demás de cómo soy en verdad? Es por esto que nos etiquetamos a veces como nosotros mismos, como aquel que no puede escapar de su adicción, no puede escapar de su pecado, no puede escapar de su mal carácter, no puede escapar de su conducta impropia, no puede escapar de aquellas cosas que se han instalado en su vida y que casi le definen. Es por esto que nosotros debemos entender que si nosotros venimos al Señor Jesucristo, Él nos ha hecho nuevas criaturas y ya somos llamados no esta lista terrible de cosas, ni tan siquiera somos llamados como la gente nos llama, el informático, el técnico, el mecánico, el agricultor, el albañil, sino que somos llamados hijos de Dios. Este es el gran honor. Aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Sí, hijos con muchas debilidades, sí, hijos que pecan, hijos que no están haciendo muchas veces lo que deben hacer, pero hijos de Dios, amados de Dios, reconciliados con Él, justificados en Él, declarados inocentes en Cristo. Y por lo tanto el pecado no nos define. El pecado no es nuestra identidad. La adicción no es nuestra identidad. El egoísmo ya no es nuestra identidad. Es verdad que podemos caer en estas cosas, pero el Señor nos dice que somos amados por Él, que somos sus siervos, somos sus hijos, somos sus ministros, y nos da muchos nombres preciosos que sí definen a los que son cristianos. Es por esto que debemos huir de etiquetar a las personas. El divorciado, el renegado, el endurecido. Y debemos también dejar de etiquetarnos a nosotros mismos, como antes hemos mencionado, para mirarnos como Dios nos mira. Ese es el milagro del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio produce en nosotros. Erais esto, dice el apóstol Pablo, muchos de vosotros. Los corintios no se distinguían precisamente por ser personas de una gran moralidad, de una gran rectitud. Desde el punto de vista incluso de los judíos, que guardaban más moralidad, más rectitud, les parecía algo terrible la conducta pecaminosa de ellos. Pero el apóstol Pablo dice, vosotros erais estas cosas, vivíais en ellas, tanto en inmoralidades como en avaricia, en codicia y en todo tipo de pecados que no se ven tanto, pero que habitan en lo más profundo, en lo más recóndito, lo más oscuro de nuestros corazones. Pero dice el apóstol Pablo, ya habéis sido lavados por la sangre de Jesús, ya habéis sido santificados en Él, apartados para Él, redimidos por Él, justificados en el nombre del Señor Jesús y por la obra del Espíritu Santo, y ahora sois nuevas criaturas. No permitas entonces que nadie te robe tu identidad, ni tampoco utilices las etiquetas para tratar a las demás personas, porque aunque en el caso de que no sean hijos de Dios, que no sean creyentes, que no haya evidencia alguna de que ellos se han arrepentido, aún así son criaturas de Dios. Son hijos de Dios en el sentido de creacional, hechos a la imagen y semejanza de Dios, aunque esa imagen y semejanza sea a veces tan borrosa, tan diluida, como si a veces no apareciera por ninguna parte, como a veces la conducta de las personas que no tienen a Cristo se parece más bien a la conducta diabólica que la conducta de alguien que está hecho imagen y semejanza de Dios. Pero aún así, el Señor nos dice que las demás personas están hechas a imagen y semejanza. Y cuidado, porque con la misma boca con la que bendecimos a Dios, no podemos maldecir a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. El insulto, la descalificación, la etiqueta de las personas, el tonto, el simplón, el inútil,
el mentiroso, el sinvergüenza. Ese tipo de etiquetas no son propias de aquellos que hemos sido redimidos por Cristo y hemos aprendido que Él nos ha puesto un nombre nuevo. El nombre de su Hijo, el nombre de Cristo. Llevamos ahora su imagen, somos la esposa de Cristo, somos hijos de Dios, somos herederos de Él, somos reyes y sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales agradables al Señor por medio de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Esa es nuestra identidad. Y así como nosotros queremos que nos traten, debemos tratar también nosotros a los demás. Es por esto que debemos entender que nosotros como cristianos somos testigos de Él, somos hijos de Él. Y por lo tanto el Señor Jesús nos llama a comportarnos como tales y a sentirnos como tales. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando el pecado nos derrota y cuando caemos quizás en alguna adicción, en un pecado insistente que una y otra vez vuelve? ¿Qué pasa cuando nos sentimos tan sucios y tan miserables? El diablo nos engaña con muchas mentiras, el mundo también, y otras personas también nos pueden engañar diciendo de nosotros, queriendo definirnos a nosotros. Pero cuidado, ¿quién nos define? ¿Quién nos nombra? Es Dios, no los hombres. No eres tú, no es el diablo, ni las personas, ni tu conducta, ni tus prácticas, sino Dios mismo. Y el Señor dice que te ama. El Señor dice que nos ama, a pesar de todo. Y por lo tanto, podemos entonces con su poder, con el poder del Espíritu de Dios, dejar de ser esas personas que a veces nos resignamos a ser. Podemos dejar entonces de vivir con esa etiqueta y tomar la etiqueta de Dios, mejor dicho, la identidad que el Señor nos da en Jesucristo. Porque estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Lo viejo ya ha pasado. Si lo viejo ha pasado, entonces no volvamos a lo viejo, sino caminemos en vida nueva, porque por medio del Espíritu de Dios ya tenemos una identidad nueva en Cristo y por lo tanto hemos comenzado una vida totalmente diferente. Hay un ejemplo de esto que me gustaría mencionar. A veces en las películas encontramos a estos delincuentes arrepentidos que deciden colaborar con la justicia y liberarse por fin de las mafias y de este tipo de grupos de delincuentes. Y ellos, a cambio de inmunidad y de una nueva identidad, acceden a salirse de la delincuencia, están arrepentidos por ello, colaboran con la justicia y entran entonces en una nueva identidad. ¿Y qué pasa? Les dan un nuevo nombre, les dan una nueva identidad completamente nueva, la vieja queda completamente destruida, queda apagada, queda completamente fuera, y ahora esa persona tiene una nueva identidad y va a vivir en un nuevo sitio, una nueva vida, lejos de lo que era su vida antigua en la delincuencia organizada. Y en un sentido eso es lo que ocurre con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos da una nueva identidad, una nueva vida. Nos aparta por completo de lo que era nuestra vida antigua pecaminosa y por lo tanto nos da entonces esa renovación espiritual por medio del Espíritu Santo para que ya podamos ser libres del pecado que nos asedia y podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, erais algunos de vosotros estas cosas, vivíais en ellas. Pero ¿qué fruto teníais en esas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fruto de ellas es la muerte. Pero la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivamos entonces como lo que somos. Hay una historia muy entrañable para mí de un hombre de Dios, de un creyente que era un humilde carpintero, trabajaba como un humilde carpintero. Y en el pueblo donde él vivía, en una ocasión apareció un caballero para pedir sus servicios de zapatero. Él había estado preguntando en el pueblo, porque no lo conocía, estaba de paso por allí, ¿dónde está el mejor zapatero que hay en este pueblo? Y entonces pues le remitieron a él. Y cuando este caballero de buena posición entra allí para arreglar sus zapatos, sus buenos zapatos, está buscando un buen zapatero, entra
al establecimiento de este hermano y le pregunta, ¿es usted el mejor zapatero del pueblo? Y entonces este hombre le responde, no, mire usted se ha equivocado. Yo soy un embajador. Yo no soy el mejor zapatero, soy un embajador. Y entonces aquel hombre se queda sorprendido. ¿Cómo que usted es un embajador? Pero usted lleva el mandil de zapatero, está en una zapatería. ¿Usted no es el zapatero? No, yo soy embajador de Cristo. Pero para alimentar a mi familia y sostenerme, arreglo zapatos. Esta es la diferencia. Nuestra identidad no es nuestra ocupación laboral, no es nuestra relación familiar, aunque eso también forma parte de lo que es nuestra vida. No es nuestra posición en la iglesia, nuestra posición social, ni siquiera lo es tampoco nuestra conducta que tantas veces deja tanto que desear. Nuestra identidad no la definen los demás. No nos ponemos nosotros nuestra propia etiqueta para describir quiénes somos. Nuestra identidad está definida por el Señor Jesucristo, que nos ha redimido en la cruz del Calvario para hacernos nuevas criaturas y para que podamos entonces ser esos nuevos hijos de Dios, esos hijos de Dios que somos por la fe en Cristo Jesús. Este es el título más grande. El título más grande que podemos tener en esta tierra es ser llamados hijos de Dios. Entonces, lo dice el apóstol Juan de esta manera, mirad cuál amor os ha dado el Padre nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tú eres un hijo de Dios y no dejarás nunca de ser un hijo de Dios. Es por esto que estas palabras que hemos leído aquí, somos nuevas criaturas, somos santificados, somos justificados, somos lavados, somos regenerados por el Espíritu de Dios. Entonces ahora, como nuevas criaturas, como usando nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos suyos, vivamos entonces en la fe y renunciemos al pecado y no etiquetemos a nadie. No dejemos que nos etiqueten tampoco, ni por nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, sino vivamos como lo que somos. Y luchemos contra todas aquellas prácticas en nuestra vida, todas aquellas actitudes, palabras, pensamientos en nuestra vida que no corresponden a nuestra identidad nueva en el Señor Jesucristo. Vamos entonces a orar a Dios para pedir este favor a Él. Señor, gracias, porque tú nos dices quiénes somos. Es verdad que antes de conocerte éramos estas cosas terribles que hemos leído. Avaros, mentirosos, maldicientes, inmorales, incrédulos, endurecidos, viviendo en malicia, en envidia. Así vivíamos, Señor, antes de conocerte, pero cuando se manifestó tu bondad y tu gracia, tu amor para con nosotros, nos salvaste, nos regeneraste, nos diste vida nueva, nos purificaste por medio de tu Espíritu Santo y nos diste, Señor, esta nueva identidad, esta nueva condición, nuestra nueva posición que es como tus hijos, como tus amados, como tus escogidos, como aquellos, Señor, a los cuales tú has amado, amas y amarás pase lo que pase. Así que te pedimos, Señor, que nos des de tu poder, del poder de tu Santo Espíritu, para apartarnos, Señor, de toda etiqueta, de etiquetar a los demás y de cualquier otra etiqueta sobre nosotros o que nosotros mismos nos hayamos inventado. Señor, ayúdanos a vivir conforme a nuestra identidad como embajadores tuyos, como siervos tuyos, como hijos tuyos, como amados tuyos, como tu propio pueblo que somos, para la gloria tuya. Y de la misma manera, Señor, haz que por medio de tu Evangelio muchos puedan también recibirte como su Salvador para que sean llamados hijos de Dios, para que tú los adoptes en tu familia como tú nos has adoptado en Cristo Jesús, para tener una nueva identidad, una nueva vida, una nueva esperanza, para tener vida eterna, vida abundante, vida en plenitud a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Por medio de Él te damos la gloria y suplicamos este favor a tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, pues nos encontramos el día de mañana, si el Señor lo permite. Vivamos entonces
como lo que somos. No lo olvidemos.